Vamos a Efesios capítulo 1, por favor. Vamos a retomar donde dejamos la semana pasada. La semana pasada vimos del 1 al 6, hoy vamos a ver del 7 al 14. Acuérdate que estamos en una serie verso a verso a través del libro de Efesios. Y acuérdate que Efesios, el tema es el diseño de la iglesia. Por eso esta serie la hemos titulado Su Iglesia. Recordando que pues esta es una carta escrita por Pablo que nos muestra la identidad y el diseño de la iglesia, abarcando desde la redención de su iglesia hasta el cómo operar de manera práctica la iglesia, instrucciones, dones espirituales y demás cosas. Y te mencionaba la semana pasada que si la iglesia la comparamos con una construcción, el libro de Efesios sería como los planos del arquitecto. Que los trabajadores de la iglesia, si queremos construirla al modelo del arquitecto, tenemos que ver los planos. Y Efesios nos muestra el diseño. Así que es un libro bien importante que veamos como iglesia, que estudiemos con mucho cuidado, con mucha atención, porque esto es el diseño de la iglesia de Dios. Es decir, si queremos ser una iglesia conforme al diseño divino, este libro es uno de esos que tenemos que prestar muchísima atención. Y toda esta primera parte del libro nos habla del principio de la iglesia. O sea, cómo Dios murió por su iglesia, redimió a su iglesia, salvó a su iglesia por gracia. Todo el capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios nos da esta base, pues realmente del cimiento de sobre qué se construye la iglesia. Y la iglesia se construye sobre la gracia de Dios, sobre el perdón de Dios, sobre el amor de Dios. Si no fuera por eso, no habría iglesia. Entonces, estos primeros dos capítulos nos van a estar hablando de eso. Y precisamente el estudio de hoy le puse redimidos y sellados, porque son dos promesas que vamos a ver aquí en esta porción que vamos a estudiar hoy, de cómo Dios nos hizo parte de su iglesia a través de la redención por su sangre, a través del sello de su Espíritu Santo sobre nosotros. Entonces, vamos a retomar en el versículo 7, por favor, si estás ahí, Efesios 1, 7, y dice: ¿en quién tenemos redención por su sangre? Y vamos a hacer una pausa. ¿De quién está hablando? Acuérdate que el versículo 6 nos habló de que somos aceptos en el amado, ¿te acuerdas? Y terminamos la semana pasada el estudio hablando del amado de Dios, ¿no? Aquel de quien Dios dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es decir, del Señor Jesucristo, y que a través del amado hemos sido aceptados por Dios. Entonces, cuando empieza el versículo 7 dice: en quien tenemos redención, está hablando de quién, del amado de Dios, de Jesucristo. En Él tenemos redención por su sangre. Ahora, la palabra redención es una palabra griega, apulotrosis. Significa ser rescatado o liberado. Literalmente, los vocablos originales griegos significa quitar cadenas o quitar ataduras. Entonces, cuando dice aquí que tenemos redención en Cristo, esta palabra específica para referirse a la redención nos dice que en Cristo hemos sido desatados, hemos sido desencadenados. Y a lo mejor alguien diga: a ver, pastor, espérate tantito. O sea, yo no estaba encadenado. O sea, yo no estaba atado a nada, ¿no? Yo siempre he sido libre, ¿no? ¿Desencadenado de qué? Juan 8:34, Jesús nos dice de qué. Dice Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El mayor engaño en el que caemos redondos, pero redondos. No sé si alguna vez alguien te ha dicho una mentira así en tu cara y después te das cuenta que te mintió y dices: me la tragué todita, no sé cómo le creí, ¿no? Bueno, esta es una de las mentiras que el enemigo nos dice en la cara y se la creemos toda. ¿Y cuál es esta? Lo tengo todo controlado. Más grande mentira. O sea, yo lo puedo dejar cuando yo quiera.
no tengo un problema con esto, o sea, todo lo tengo bajo control, ¿no? O sea, yo cuando yo quiera, dejo esto. Engaño tras engaño, mentira tras mentira, caemos redondos. O sea, Satanás nos miente en la cara y nos lo creemos todo. Sí, yo soy el dueño de mi vida, ¿no? Yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera con quien yo quiera porque yo tengo control de mi vida, ¿no? Y ese es el mensaje que el mundo te dice ahorita, ¿no? O sea, tu vida es tu vida, vida solo hay una. Y lo más triste es que he escuchado cristianos decir, vida solo hay una. Yo digo, ¿en serio? ¿Y la vida eterna qué? ¿Cómo que vida solo hay una? Pero te dicen esto porque haz lo que tú quieras, tú vive tu vida como tú quieras. Ese es el mensaje del mundo y tristemente ha entrado mucho en la iglesia. Pero es engaño. Caemos redondos cuando pensamos, es que yo hago lo que quiero, tengo el control de mi vida porque soy un espíritu libre. No, tú no tienes control sobre nada. A eso a lo que tú le llamas libertad de hacer lo que tú quieras, Jesús lo llama esclavitud. Y entonces dice Jesús, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Tú eres un esclavo de tu pecado, tú no eres el que controlas tu vida. El pecado es el que te tiene controlado si es que estás viviendo tu vida entregado al pecado. Te aseguro que por tus propias fuerzas no puedes dejar ese pecado. O sea, te lo firmo. Estos, arranques de ira, que toda tu vida has tratado de controlar tu temperamento solamente para darte cuenta de que no puedes, de que no está en ti el control. Y luego estás viendo videos de un monjecito así calvo diciéndote respira y no sé qué. No. O sea, no puedes. A lo mejor controlas un arranque de ira, pero todos los demás ¿qué? No, o sea, no podemos. No está en nosotros. O la amargura, por ejemplo. La amargura o el rencor, el resentimiento. Y a veces vivimos tratando de perdonar personas que nos han lastimado o hecho algo, solamente para darnos cuenta que no podemos con esta amargura, que no podemos con este resentimiento que nos sobrepasa. O la inmoralidad sexual o algún vicio y solamente vivimos tratando de dejar esas cosas para darnos cuenta de que no está en nosotros el poder para dejar esas cosas y para darnos cuenta de que efectivamente yo no soy el dueño de mi vida, mi pecado me ha estado controlando desde siempre. Por eso Pablo nos dice en el versículo 7, en quien tenemos redención, liberación, quitar cadenas, en quien somos desatados, esa es redención, en quien tenemos redención, dice por su sangre, o sea, en quien somos liberados. Solamente en Cristo vas a poder encontrar el poder para vencer el pecado, porque no es por tus fuerzas. Dice aquí que es por su sangre, es por su sangre. O sea, la sangre de Cristo que fue derramada por ti para pagar por tus pecados, ahí tienes redención, ahí tienes liberación, ahí tienes libertad verdadera. No libertad de yo hago lo que quiera con quien yo quiera porque mi vida, no, libertad verdadera es decir, he dejado esto atrás. Soy libre para hacer a un lado estos pecados o estos vicios o estas actitudes que me han lastimado a mí y han lastimado a mi familia por tantos años y por fin soy libre. Eso es redención. Entonces leemos una vez más el verso 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre. Y dice, el perdón de pecados. El perdón de pecados. Tú no puedes ser liberado de un pecado del cual no has sido perdonado. La redención es por su sangre. Y lo que hace el pago de la sangre de Cristo es pagar por nuestros pecados, perdonar nuestros pecados. 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces tú no puedes por tus propias fuerzas liberarte de tus pecados porque no tienes cómo pagar por tus propios pecados.
¿no? Y hay una frase que dice, estoy pagando por mis pecados. Y eso lo decimos porque, pues es que me está yendo mal porque tomé malas decisiones. ¿Tú crees que eso es pagar por tus pecados? O sea, pagar por tus pecados era morir por tus pecados. Era recibir la ira de Dios. O sea, ¿tú crees, por muy feas consecuencias que tú puedas tener en la vida, por errores? O sea, eso no es el pago por tus pecados. El pago por tus pecados está en la cruz, donde el Hijo de Dios no solamente sufrió y derramó la sangre por ti, sino que también recibió la ira de Dios que te correspondía a ti. O sea, lo más terrible y temible, la ira de Dios, reclamando justicia. Y el Hijo de Dios sufrió eso por ti, por mí. Entonces piensa 2 veces la próxima vez que digas, estoy pagando por mis pecados. No, Cristo pagó por tus pecados. Es decir, nosotros no tenemos la capacidad de pagar por nuestros propios pecados, porque la paga del pecado es muerte, y muerte es infierno. No podemos pagar por ellos. Perderíamos nuestras almas. Nosotros no podemos librarnos a nosotros mismos de nuestros propios pecados, porque no podemos pagar por nuestros propios pecados. Pero hay alguien que sí puede liberarnos de nuestros pecados. Es aquel que pagó por ellos. Es Cristo. Y entonces dice aquí que cuando tú confiesas delante de Dios, soy un pecador. O sea, si tú confiesas tus pecados, dice, soy un pecador, perdóname Dios. Estoy arrepentido. Ven a morar en mí. Cuando tú confiesas tus pecados, le pides perdón a Dios por tus pecados en el nombre de Jesucristo, entonces dice, Dios es fiel y justo, y dice 2 cosas: para perdonar tus pecados, porque Él pagó por ellos, Él puede perdonarlos. Pero la segunda parte es lo que tú y yo no podemos, dice, y limpiarnos. Tú no puedes limpiarte de tus pecados. Lo hemos tratado de hacer toda nuestra vida. El otro día escuché a alguien decir, no, es que cuando todos nacemos somos buenos. O sea, nunca has visto a un niño hacer berrinche, ¿no? Desde que nacemos somos malos, dominados por nuestros pecados. No quiero compartir mis juguetes con mis hermanos, o si agarras mi Max Steel. Yo me acuerdo cuando era niño le di un martillazo a otro niño. O sea, imagínate. No, los niños son buenos, no son buenos, todos somos pecadores. Y llevamos toda una vida completa tratando de limpiarnos de nuestros pecados y no podemos. Tratando de dejar vicios, tratando de dejar malos hábitos, tratando de dejar de lastimar a las personas que amamos, tratando de dejar inmoralidad, etcétera, ¿no? Y todo esto ha servido solamente para darnos cuenta de que no está en nosotros el poder de hacer eso. Pero dice, si tú confiesas tus pecados delante de Dios, Él es fiel y justo, no solamente para perdonarte, o sea, para eliminar tu culpa, sino también para limpiarte, lo que has tratado de hacer toda tu vida y no has podido. Poder para vivir limpiamente delante de Dios, para hacer a un lado ese pecado. Y ese es un proceso que la Biblia llama santificación, que es un proceso de vida que no se va a acabar hasta que estemos en la presencia de Dios, pero que día a día Dios nos va moldeando y Dios va quitando de nosotros aquello que no es Cristo. Decía, en una ocasión entrevistaron a un escultor. Dijeron, ¿cómo haces para tener estas esculturas tan bellas, ¿no? O sea, y el escultor dice, fácil, veo el mármol, veo la figura en mi mente y solamente empiezo a quitar lo que no le pertenece a la figura. Y así es la santificación. Es Dios viendo a Cristo en nosotros, justificados por la sangre de Cristo y quitando todo lo que no es Cristo de nosotros. Esa es santificación. Y eso es lo que tú y yo no podemos hacer por nuestras fuerzas. Entonces, Dios no solamente quiere perdonarte, sino también quiere limpiarte. Y no solamente quiere hacerlo, sino que promete hacerlo si tú vienes a Cristo. Si tú te arrepientes de tus pecados y le confiesas a Él. Y me encanta cómo termina el versículo 7, porque dice, según las riquezas de su gracia. O sea, perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No sé cuál es tu definición de riqueza, pero cuando conoces la gracia de Dios, tu definición de riqueza tiene que ser transformada.
Tiene que cambiar la manera en la que ves lo que es ser rico. ¿Tú crees que un buen carro, o buen trabajo, buen salario, casa grande, esos son riquezas? iPhone 12, ¿no? Que ya salió. No, necesitas conocer la gracia de Dios. No tienes idea de lo que es riqueza. La palabra gracia en el vocablo griego es charis o charis. Significa un regalo o un don no ganado, no merecido, dado como un regalo. ¿Y de qué habla la gracia? Del perdón de pecados, lo que está hablando aquí. Y no merecíamos ser perdonados, no merecíamos ser salvados, y aún así Dios nos perdonó y Dios nos salvó. Se salvó nuestras almas que iban directo al infierno. No merecíamos esto que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Y en lugar de condenación que justamente nos merecíamos, nos dio vida eterna. Y no solamente vida eterna, sino herencia con Él en el cielo. No sé de qué quieres ser rico. ¿Cuáles son las riquezas que tú puedas anhelar en tu vida? Pero yo quiero ser rico en la gracia de Dios, en el perdón de Dios, en el amor de Dios, en la misericordia de Dios. O sea, eso vale mucho más que las riquezas terrenales, porque las riquezas terrenales se acaban. Yo recuerdo el testimonio de un hermano en Cristo, que en paz descanse, que él muchos años se dedicó a las apuestas. Y decía, yo fui multimillonario como 7 veces en mi vida. Y las 7 veces perdí todo. O sea, por el vicio de apostar. Entonces yo te sé decir lo que es tener millones en el banco, decía ese hermano, pero ¿sabes qué? Esos bienes materiales, él daba testimonio, van y se vienen. Y literalmente de un día a otro ese hermano un día era millonario y el día siguiente estaba en la calle. Y ya había perdido hasta la casa en las apuestas, o sea, literalmente en la calle. Pero así son las riquezas de este mundo. Se acaban, se corrompen, se van así como vinieron, no duran, no son seguras. Y sobre todo, no importa qué tan rico seas o qué tanto puedas tener materialmente, monetariamente, económicamente. O sea, no importa qué tan rico seas, tú no puedes comprar ni con todas las riquezas del mundo la paz que solamente vas a encontrar en la gracia de Dios. Pero el que es rico en gracia, como dice aquí, perdón de pecados por las riquezas de su gracia. El que es rico en gracia, entonces es rico en paz, es rico en gozo. A lo mejor puede tener o no tener un patrimonio asegurado en esta tierra, pero tiene uno seguro en el reino de Dios. Y eso es muchísimo mejor. Abro paréntesis nada más, te recomiendo una canción de Santiago Benavides que se llama Mi amigo el millonario. Por si no la conoces, escúchala. Es esto que estamos predicando. Cierro paréntesis. Era la recomendación musical del día. Versículo 8 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros. Y una pausa acá, sobreabundar, nota esa palabra y subráyala, circúlala. ¿Qué es lo que hizo sobreabundar las riquezas de su gracia, de lo que estamos hablando? O sea, según las riquezas de su gracia, dice que hizo sobreabundar para con nosotros. La palabra sobreabundar es haber algo en exceso, sobresaliente o superfluo. Y definitivamente sí hay algo que puede, que puede encajar en esta definición, o sea, algo excesivo, algo sobresaliente. O sea, es la gracia de Dios. O sea, si hay algo que puede encajar en esta palabra, es la gracia de Dios. De hecho, la Biblia nos dice en Romanos capítulo 5, versículo 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y este versículo de Romanos lleva todavía esta idea mucho más profundamente, porque mientras que aquí en Efesios, Pablo, cuando dice la palabra sobreabundar, utiliza un vocablo que es periseo, significa literalmente sobreabundar. Pero Romanos usa una palabra, una exageración, que es huperperiseo.
Y eso es súper sobreabundó. O sea, es una exageración, es una palabra que ni siquiera existe para empezar, ¿no? O sea, superabundancia no existe como palabra tal, pero Pablo se inventó aquí una palabra porque pues necesito una manera en la que se pueda describir la gracia de Dios. Pues me voy a inventar una palabra. Entonces, la traducción aquí de Romanos debería de ser: cuando el pecado abundó, súper sobreabundó la gracia. Esa debería ser la traducción. No se traduce así porque esa palabra no existe, pero así debería ser la traducción. O sea, y esto significa que no hay comparación. El peor de los pecados no es comparado con la súper sobreabundante gracia de Dios. O sea, no hay comparación. A pesar de que, y ojo, la gracia no está, ¿cómo se dice? Haciendo como chiquitos tus pecados, ¿no? O sea, se me olvidó esa palabra que estoy buscando, pero disminuyendo, no. Bueno, minimizar, esa, gracias. La gracia no está minimizando tus pecados. O sea, dice que el pecado abunda, o sea, eso no es poco. O sea, a pesar de que hay mucho pecado en nosotros, mucho, y es feo, es apestoso, es horroroso, ponle ahí todos los adjetivos que quieras. Ese es el pecado, es abundante en nosotros. Pero dice, aún así, con toda esta cantidad de pecado, no se puede comparar con la súper sobreabundante gracia de Dios. Es lo que está diciendo Pablo aquí en Romanos 20. O sea, no hay una comparación. Y se inventa una palabra, hace una exageración aquí, simplemente para dar a conocer una verdad divina. No puedes comparar ni el peor de los pecados con el tamaño de la gracia de Dios. Y te digo esto, ¿por qué? Porque a lo mejor alguien pueda pensar que ya está más allá del alcance de la gracia de Dios, que ya no tiene posibilidades de redención o de restauración. Pero Pablo usa una exageración aquí en Romanos 5:20 para dejarnos bien en claro que no existe nada ni nadie que esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Porque aun si el pecado abundara, la gracia no sobreabundaría nada más, súper sobreabundaría. Y entonces no queda más que decir, ven, o sea, vente. ¿Qué más podemos decir? No hay nada que podamos hacer más que venir a Cristo, pedir su gracia. Decir, Señor, necesito tu gracia. Señor, perdóname. Señor, restáurame. Señor, confieso mis pecados. Y entonces, la súper sobreabundante gracia de Dios, hay suficiente gracia para ti también. Y acuérdate que la carta de Efesios es la identidad de la iglesia y el diseño de la iglesia. Y yo creo que una de las palabras que mejor describen la identidad de la iglesia es la palabra gracia. Sin gracia no habría iglesia. Estaríamos perdidos todos. Y gracia no solamente abundante, no solamente sobreabundante, sino súper sobreabundante. Entonces, versículo 8 al 10 dice, que hizo sobreabundar para con nosotros, dice, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer. Ahora, sabiduría e inteligencia ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Sabiduría e inteligencia de Dios, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. O sea, su beneplácito es según su bondad, o sea, lo bueno que Él quiso hacer con nosotros, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea que el plan de Dios desde el principio era este, y Pablo adora a Dios por su sabiduría, dice, y la inteligencia de Dios. O sea, ¿quién conoció la mente de Dios, no? ¿Quién fue su consejero? La sabiduría de Dios, que su plan desde el principio, dice, era reunir todas las cosas consigo mismo. ¿Y sabes qué Él nos ofrece hoy esto? Reunirnos consigo mismo. O sea, unirnos a Él de nuevo. El diseño de la iglesia
No podía iniciar de otra manera sino con un discurso de la gracia de Dios que nos ha llamado a reunirnos otra vez con Dios. Y reunirnos con Dios no es así en el cielo, cuando lleguemos a su presencia, no. Reunirnos con Dios es aquí, ahora, en este momento. Una relación personal, un caminar diario con Dios. Esto es la iglesia. O sea, la iglesia no es un grupo que pretende llevarte a Dios. No voy a la iglesia para acercarme más a Dios. No, es más bien un conjunto de personas que hemos sido reunidas con Dios. Y un día le vamos a ver cara a cara, por supuesto. Un día vamos a estar en su presencia. Pero hoy en día, su Espíritu Santo mora en nosotros y estamos con Dios todos los días, a pesar de que no le podamos ver. Dice, al que amáis sin haberle visto. Y no solamente Dios nos ha reunido con Él, sino que Dios obra ahora a través de su iglesia, la que Él ha reunido con Él, para traer esa misma reconciliación a las demás personas. Como dice Juan 3:14, para que todo aquel que crea no se pierda. Juan 3:15, perdón. Así que esto es lo que Dios está haciendo a través de su iglesia. Esta misma reconciliación que nos ha dado, nos ha mandado a pregonarla para que todo aquel que quiera recibir reconciliación con Dios sea reconciliado con Dios. De hecho, 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y si algo tienes que saber con respecto a la identidad de la iglesia es que somos un montón de pecadores que hemos sido reconciliados con Dios y invitamos a otros pecadores a que se reconcilien también con Dios. Esto es iglesia. Dios hoy en día está usando su iglesia a través del poder del Espíritu Santo, no es por nuestras fuerzas, es por su Espíritu, para atraer a todo aquel que tenga un corazón dispuesto para venir a Cristo, para reconciliarse con Dios. Y dice aquí en el versículo 10, dice, para que cuando llegue el cumplimiento del tiempo, Dios va a reunir todas las cosas en Cristo, dice, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y esto es cuando Cristo regrese por segunda vez, que por fin todo va a ser reconciliado con Él de nuevo, lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Y esta es una parte bien importante que sepamos como iglesia. Si tú eres iglesia de Cristo, tienes que saber esto, que el Señor Jesús va a regresar otra vez. Y si no sabes, te lo cuento, porque es vital, es una de las mayores esperanzas por las que la iglesia vive y obra. Es por el conocimiento, el entendimiento de que el Señor Jesús va a regresar por segunda vez. Y el Señor Jesús vino por primera vez como siervo, pero va a venir por segunda vez como rey. Primero vino como siervo sufriente, pero va a volver como rey conquistador. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Mateo 24:42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y te digo, si eres parte de la iglesia tienes que saber esto, que nuestro Dios es Cordero y León. Y has escuchado esa canción, ¿no? Esa alabanza, la cantamos seguido aquí, nos gusta, está padre, que dice, Él es el Cordero, Él es el León. Y a lo mejor lo cantas y pues, quién sabe por qué, pero es Cordero y León, ¿no? Pues te explico, porque está bien padre el significado de esa canción, para que la próxima vez que la cantes con más enjundia todavía. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesús es el Cordero que vino, como esos corderos que se sacrificaban en el altar y se derramaba su sangre para perdón de pecados. Entonces Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el cual pues, sustentando todas las cosas,
se hizo hombre. Siendo Dios se hizo hombre. Y siendo Dios se hizo siervo. Y aún teniendo todo el poder, se humilló. Y aún pudiendo destruir, teniendo el poder para destruir a aquellos que lo crucificaban, no los destruyó. ¿Por qué? Porque quería salvarlos. Entonces dice Isaías 53 que el Señor Jesús fue como cordero llevado al matadero, que en presencia de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Como un cordero, como si fuera indefenso. Jesús no era indefenso, pero decidió serlo. Padecer como si lo fuera. Por eso nuestro Señor es el Cordero. Enmudeció, no abrió su boca, se dejó maltratar, entregó su vida, se dejó asesinar como Cordero. Pero también nuestro Señor Jesús es el león. Y la Biblia dice el león de la tribu de Judá es Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Él venga por segunda vez, ya no va a entrar en Jerusalén como lo vimos en su burrito, ¿no? Y en Navidad cantamos la canción del burrito sabanero y todo eso, ¿no? Pero ya no va a regresar, ya no va a entrar en la ciudad santa, en su burrito, no. Él va a venir como un rey conquistador. Él va a venir con el ejército celestial, con legiones de ángeles. Ya no más el cordero que se dejó asesinar, no, ahora el león, el rey conquistador, que viene a establecer su reino, a destruir a sus enemigos, dice el libro de Apocalipsis. Entonces, tienes que saber que ahora estamos llevando y predicando el mensaje de reconciliación, porque aún es tiempo de reconciliación. Porque cuando el Señor regrese por segunda vez, Él va a venir a conquistar. Pero ahora es un tiempo de reconciliación, y todo aquel que quiera escuchar, que oiga. ¿Y eso por qué crees que repite muchas veces eso el libro de Apocalipsis? El que tenga oído para oír, oiga. O sea, es tiempo. Estamos a tiempo de reconciliación con Dios. Pero va a llegar el momento en que Cristo regrese por segunda vez, entonces va a conquistar. Ya va a ser demasiado tarde para que el mundo se arrepienta. Así que Dios nos ha reconciliado consigo mismo para que ahora nosotros prediquemos el mensaje de la reconciliación. Y seguramente tú conoces a personas que necesitan reconciliarse con Dios. Yo creo que no hace falta, conocer a alguien que necesita reconciliarse con Dios. O sea, abundan personas en tu vida, a tu alrededor, todos los días, que les urge reconciliarse con Dios. Entonces, ¿qué esperamos para llevar el mensaje de que Dios está dispuesto a reconciliarse con ellos? O sea, ¿no te vuela eso a la cabeza? Dios está dispuesto a reconciliarse con ellos, con nosotros. Llevemos ese mensaje. Llevemos ese mensaje. Somos su iglesia. Él nos ha llamado para compartir su amor, la reconciliación que Él ofrece. Y esto asimismo, pues es la promesa de que cuando el Señor regrese, dice, y va a reunir todas las cosas consigo mismo, dice aquí en Efesios. O sea, esto nos habla de que todo el mal va a ser corregido, de que toda injusticia va a hacerse justicia, de que por fin vamos a vivir bajo el gobierno de un rey que es justo, que es bueno, que es amoroso, que no conoce de corrupción, porque Dios es luz, dice el apóstol Juan, 1 Juan 1:5. Ese es el mensaje: Dios es luz, no hay tinieblas en Él, no hay corrupción en Él, no hay sombra de variación en Él. ¿No te da gusto eso? ¿No te llena de esperanza de que un día, pronto, cuando Jesús regrese, por fin vamos a vivir bajo un gobierno de un rey justo y bueno, que haga justicia verdadera? Un reinado de amor, un reinado de paz. ¿No te llena eso de esperanza? Esa es la promesa de la venida del Señor Jesús. Entonces dice el versículo 11 y 12, dice:
en Él a sí mismo, y esa palabra a sí mismo no es todo, o sea, tú creías que eso ya era bueno, ¿no? Pero eso no es todo. Dice, en Él a sí mismo, o sea, además de todo esto, dice, tuvimos herencia. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, yo me adelanto para prepararles una morada, para que donde yo estoy, también ustedes estén, ¿no? O sea, en Él a sí mismo tuvimos herencia, somos coherederos. Dice, habiendo sido predestinados. Y acuérdate que esa palabra predestinados, o sea, nos habla de que Él nos escogió a nosotros, no nosotros a Él. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Entonces la meta final de todo es glorificar a Dios. Hemos sido creados, dice aquí, para alabanza de su gloria. O sea, todo esto de lo que estamos hablando es para alabanza de su gloria, para glorificar a Dios. Por esto es algo tan especial cuando cantamos a Dios, le adoramos, porque cuando nosotros alabamos a Dios, estamos cumpliendo el mayor propósito de nuestras vidas y realmente de nuestra razón de existir. O sea, se habla mucho de dilemas existenciales, ¿no? Hoy en día. Pero la razón de nuestra existencia es alabar a Dios. O sea, fuimos hechos para alabar a Dios, para glorificar a Dios. Por eso cuando nosotros adoramos a Dios, cantamos a Dios, alabamos a Dios con nuestro ser, entonces hallamos gozo, hallamos paz, identidad, un sentido de propósito, un sentido de plenitud cuando adoramos a Dios. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que estamos cumpliendo, aunque sea por un momento, el propósito de nuestra existencia. Por eso es algo tan especial cuando adoramos a Dios. O sea, no podemos explicar la paz, no podemos explicar el gozo, la llenura. O sea, estás cumpliendo el propósito para el cual existes. Y entonces por eso yo te motivo que también, no solamente en la iglesia, adora en tu casa. Y no solamente adores con canciones. Porque a lo mejor, y he escuchado cristianos que dicen, no me gusta tanto la alabanza porque yo soy muy arrítmico. Y todos van así en ritmo y yo estoy así como que tratando de aplaudir diferente. O no me gusta la alabanza porque no me gusta cantar o se me salen muchos gallos. Pero no te limites por eso, hermano, porque la adoración es mucho más allá que nada más canciones y alabanzas. De hecho, el apóstol Pablo en Romanos 12 nos da un sentido mucho más profundo de la adoración, que es que nuestros cuerpos sean un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. O sea, que tú adoras a Dios con tus acciones, con tus actitudes, amando a otros, siendo obedientes. O sea, tienes muchas formas de adorar a Dios. Entonces, en ese sentido no hay límites para nuestra adoración, ¿no? Fuimos creados para alabar a Dios. Dice aquí, esto es para alabanza de su gloria, dice. Y termina diciendo, nosotros los que esperábamos, primeramente esperábamos en Cristo. Y eso se refiere Pablo hablando como judío. Nosotros judíos que primero esperábamos en Cristo. Acuérdate que la palabra Cristo significa enviado, Mesías. Entonces los judíos esperaban al Cristo, ¿no? Al Mesías, al ungido. Ellos esperaban primero. Ahora, cuando vino el Cristo, pues muchos de ellos lo rechazaron, ¿no? Pero la promesa del Mesías fue dado primeramente a los judíos. Por eso Pablo dice aquí, bueno, y en esto esperábamos primeramente nosotros, que éramos los judíos, que esperábamos en el Cristo. Pero dice el versículo 13, pero dice, en Él también vosotros. Y me gusta eso porque, la promesa fue dada para nosotros judíos, pero ¿sabes qué? Ahora ustedes también. Y ahí estamos nosotros, los que no somos judíos, los que no somos israelitas. Esta promesa es también para nosotros. O sea, y esto también es parte importante de la identidad de la iglesia, ¿no? O sea,
para judíos y gentiles, para israelitas y mexicanos. O sea, todos, nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Todas estas promesas son para nosotros. Entonces dice el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído, y subraya eso, la palabra de verdad. Porque la palabra de Dios es la verdad. Juan 17, Jesús dice, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la verdad y siempre va a ser la verdad, ya sea que alguien la crea o que no la crea. O sea, hoy en día hay muchas personas tratando de desvirtuar, ¿no?, la existencia de Dios o de Jesús o la veracidad de la Biblia, ¿no?, diciendo, no, la Biblia está mal, ¿no? O sea, son cuentos o no. El mundo cree ahorita en verdades relativas, ¿no? Esa es tu verdad, pero yo tengo también mi verdad, y entonces cuántas verdades existen, pero la Biblia nos enseña que hay una sola verdad. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. O sea, no es que tú tengas tu verdad y yo tenga mi verdad, no, es que Jesús es la verdad y la palabra de Cristo es verdad, sea que la creas o que no la creas. Y entonces hay muchas personas que creen que pueden desvirtuar la Biblia y lo que no entienden es que en realidad su opinión no importa. O sea, no, yo te puedo probar que la Biblia está mal, tu opinión no importa. O sea, la verdad es la verdad, sea que tú la creas o que no la creas, sea que tú creas que la puedes desvirtuar o que no. Nuestro Dios es la verdad. ¿Podría alguien o podría nadie, podrían todos o podría nadie creer o no creer en Dios? Pero aún así Dios seguiría siendo verdadero. Nuestro Dios no es como esos dioses de la mitología griega, que si tú conoces un poquito de la mitología griega, ya sabes, Zeus y Hades y, bueno, no sé, una de mis películas favoritas de niño era la de Hércules, la película animada, ¿no? Y entonces veía Zeus, sí. Pero ¿sabes qué dice la mitología griega? Que los dioses griegos dependían de que las personas los adoraran para tener poderes. Y si las personas los dejaban de adorar o dejaban de creer en ellos, dejaban de orarle a ellos, entonces los dioses griegos perdían sus poderes y últimamente, según la mitología griega, por eso dejaron de existir los dioses del Olimpo. Porque la gente dejó de creer en ellos y ellos desaparecieron. Y entonces, pero nuestro Dios no es chafa como esos. Nuestro Dios, podría el mundo entero dejar de creer en Dios, pero Dios seguiría siendo el rey del universo. Porque Dios no depende de quién crea o no cree en Él para ser Dios. Dios es Dios y Dios es la verdad. Entonces, aquí cuando dice la palabra de verdad, es bien importante que tengas esto bien en claro. La palabra de Dios es la verdad. Y Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Sin importar qué es lo que digan o piensen o opinen personas que creen que pueden desvirtuarlo. La verdad es la verdad y punto. No cambia. Y nosotros hemos creído en la palabra de verdad. Entonces dice aquí, en Él también vosotros, versículo 13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, o sea, el evangelio es la verdad, y habiendo creído en Él, y subraya la palabra creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y te dije que subrayes la palabra creído porque es por la fe en Cristo que Dios nos ha sellado con el Espíritu Santo. Es por la fe en Cristo que Dios nos ha salvado. Es por haber creído, no es por obras, no es por haberlo ganado, no es por haberlo merecido. Es simplemente por la fe, y eso es por gracia, sin haberlo merecido. Y por la fe tenemos esta hermosa promesa que nos dice aquí, que hemos sido sellados, dice, con el Espíritu Santo. Y esta expresión de ser sellados con el Espíritu Santo se refiere como un sello de validez, de que en verdad le pertenecemos a Dios. Es como en el antiguo mundo que se utilizaban sellos reales para ver cuáles eran documentos que en realidad venían de parte del rey. Entonces lo que pasaba es que el rey tenía normalmente un anillo con el sello real, y entonces a la carta se le ponía cera derretida y el rey, ¡pum!, imprimía el sello real que era con su anillo. O sea, este es el anillo del rey, es el sello real, esto viene de Dios. Y entonces nos dice aquí Pablo, bueno, pues ustedes fueron sellados.
O sea, en otras palabras, hay testimonio de que ustedes son de Dios. Por el Espíritu Santo es el sello real de Dios que nos asegura que le pertenecemos a Él. Y si le pertenecemos a Él, entonces nada puede separarnos de su amor, nada puede quitarnos de su mano. ¿Por qué? Porque Él ha puesto el sello. Es su Espíritu Santo. Es la evidencia, estos son míos, esta es mi iglesia. Y entonces versículo 14 continúa, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y la palabra arras significa pago inicial. En ese entonces es lo que hoy en día conoceríamos más o menos como el enganche. O sea, tú das un enganche para algo, o sea, tú no puedes pagar a lo mejor un carro de contado o una casa de contado, pero das un enganche y eso que asegura que esto pues es tuyo, ¿no? Y bueno, lo sigues pagando y demás, pero es un pago inicial para asegurarte de que eso es tuyo, ¿no? De que eso te pertenece. En ese sentido, nos dice que el Espíritu Santo son las arras, como ese pago que asegura que le pertenecemos a Dios. Entonces, el Espíritu Santo son las arras que Dios nos ha dado para asegurarnos de que le pertenecemos a Él. Nada nos va a separar de Él, nada nos puede quitar de su mano, porque Él ya puso el sello y ya dio las arras. O sea, estos son míos, esos me pertenecen. Esto es seguridad. Es seguridad de salvación, es la seguridad del amor de Dios, es la seguridad de la gracia y la misericordia de Dios. O sea, cuando Dios no necesitaría darnos garantías, así como, si Él dice sí, es sí, si Él dice no, es no. Pero para que como nosotros batallamos con seguridad e inseguridades, pues entonces Dios dice, pues ¿sabes qué? Mi Espíritu Santo es como este sello que te asegura que eres mío, y estas arras que aseguran que me perteneces ya, ¿no? Entonces es bien hermoso la manera en la que el Señor, sin necesidad, o sea, ¿qué necesidad tiene Dios de estarnos asegurando? Pero nuestros corazones necesitan ser asegurados en Él. Y entonces me encanta. Termina diciendo aquí una vez más, para la alabanza de su gloria. Y no sé si te diste cuenta, pero ya van varias veces que se repite esta frase en el capítulo 1. Para alabanza de su gloria. Y una vez más, es todo esto, la salvación, el sello del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo, no es para nuestra gloria, no es para nuestro reconocimiento, no es para que ahora te creas mucho y digas, uy, no, cuidadito, porque yo ya soy hijo de Dios, entonces si tú te metes conmigo, mi papi te va a mandar un trueno. No es para eso, es para gloria de Dios, no tuya. No es para que tú te creas algo, simplemente para que des gracias. Dios, yo sin ser nada, me has dado todo. Para gloria, para alabanza de su gloria, para la gloria de Dios, para que ningún hombre se quede con el crédito que le pertenece a Dios. Y qué hermoso, porque podemos concluir este estudio de hoy con esta promesa: le pertenecemos a Él, hemos sido redimidos por su sangre y hemos sido sellados por su Espíritu. O sea, date cuenta de las promesas que nos estamos llevando hoy en este estudio. Y esta es la identidad de la iglesia, esa es tu identidad como hijo de Dios. Dios no solamente nos creó, sino también nos compró, nos redimió. Y no solamente nos redimió, sino también nos selló, para que estemos seguros, nada me puede separar del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, nada te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Vamos a orar.